Muy bien, hermanos, estamos aquí con el folleto. Es la lección, hermanos, hoy es pues 18, ¿no? de julio y vamos a hacer una introducción de la lección número 4, ¿no? Eh, Esto se va a repasar ya el siguiente sábado, se va a evaluar, se va a aplicar el 25 de julio, el siguiente sábado, ¿no? Eh, Hoy el título, esta semana, la lección titula, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, ahora sí a participar, vamos a participar, hermanos. A ver, vean la pantalla, a ver, ¿qué dice ahí, hermano? El pecado en la iglesia. Muy bien, gracias, hermana. Dice, el pecado en la iglesia, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿A qué pregunta nos haríamos? Miren el título, El pecado en la iglesia. Hermano Justo, Sí, hermanita, participe, hermana. eh, a- una de las razones por las cuales mucha gente se va de la iglesia es porque se ha decepcionado de alguien, porque ha peleado con alguien en la iglesia, porque ha tenido allí a lo mejor algún malentendido y se alejan de la iglesia. Y nosotros eh, hemos aprendido que nosotros no debemos mirar al hombre, ¿cierto? Debemos mirar a Cristo, porque en la iglesia uno diría que no debería haber pecado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hay pecado en la iglesia? Lamentablemente, no todo el mundo o no todas las personas están consagradas de la misma manera, no todas las personas van por los mismos motivos a la iglesia. ¿Ah? Para muchos a lo mejor podría parecer, y no se dan cuenta que es así, como un club social, ¿cierto? Donde se van a juntar con los hermanos, donde pasan un ratito, claro, escuchan la palabra de Dios y eso les motiva espiritualmente en ese momento, pero después se van de la iglesia de la misma manera. Y lamentablemente esta liviandad con la que se toma la parte religiosa, lo que es estar en la iglesia, hace que entren en la iglesia muchos pecados. Y bueno, muchos hablan de que la iglesia también es un hospital porque todos estamos enfermos, que todos debemos sanarnos. Y es cierto, pero eso no significa que esa debe ser la condición de la iglesia, que debe ser una iglesia llena de pecado. Sabemos también, el Señor dice que hay trigo y cizaña. ¿Ah? Entonces también sabemos que el enemigo usa, no digo que hayan hermanos que a propósito quieran pecar o hagan algo malo, sino que el enemigo usa instrumentos, ¿cierto?, para perjudicar a la iglesia. Y lo otro, mi hermano, es que hemos olvidado muchas veces que, claro, lo que yo decía antes, para muchos pareciera que es como un club social donde vamos a conversar allí con los hermanos, a reírnos un rato, perdemos la reverencia. Aquí vamos a la iglesia, vamos a tener un encuentro con Dios, ¿cierto? Vamos a tener un encuentro con Dios y nos olvidamos y muchas veces se escucha más fuerte la voz de las personas cuchicheando, ¿cierto? Antes que la voz del predicador adelante. O, o eso, o sea, de repente la distracción en los celulares o en otras cosas, porque se pierde de vista qué es lo más importante, ¿cierto? Que vamos a estar con el Señor. Eh, pero como decía, el pecado de la iglesia somos todos nosotros, no es no solamente el templo, es cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que ver y estar a cuentas delante de Dios, ¿cierto? Por esos pecados que tenemos. Porque nadie puede decir yo soy santo, yo jamás hago nada malo, porque ya sea un mal pensamiento que se cruzó en nuestra mente y le dimos más de una vuelta, ya allí estamos pecando. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica, muy bien, muy bien. Así que, hermanos, ahí está el comentario de nuestra hermana. No, ahí dentro de la iglesia, muchos hermanos se pueden decepcionar, tal vez por un malentendido, y a veces se alejan, ¿no? Entonces, el principio, como nuestra hermana menciona, es de que no se está mirando a Jesús, al Señor, ¿no? Sino se mira al prójimo, al hombre, ¿no?
¿no? Y de ahí que siempre se va a ver en el ser humano, ¿no? Defectos, errores, así, ¿no? Pero en todas estas cartas que escribe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y con su experiencia y testimonio, la solución al problema es mirar a Jesús, como menciona nuestra hermana, ¿no? Es verdad que la iglesia a veces se considera como hospital, como dice la Biblia, en la iglesia hay trigo y cizaña. Bueno, pero lo importante ahora, hermanos, vamos a ver la solución, ¿no? A esos pecados dentro que puede aparecer, ¿no? O se puede visualizar de repente, ¿no? Dentro de la iglesia y es lo que vio el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo vio que en la iglesia de Corinto había pecado, ¿no? Y había que solucionar ese problema, pues, hermanos, ¿no? Entonces ahí está. También tu hermano pregunta, para entender, comenta también, hermanos, ¿no? El pecado en la iglesia. Y se supone, ¿no, hermanos, que el lugar donde no debería haber pecado es pues la iglesia. Y así debería de ser, ¿no? Porque para Dios la iglesia lo ve como un conjunto de santos. Para Dios, ¿ah? Dios nos ve a nosotros como santos, ¿no? Como si nunca hubiésemos pecado, ¿no? Porque se supone que un cristiano tiene a Cristo y Cristo santifica, pues, ¿no? Y entonces nos hace santos, ¿no? Y ahí, ¿no? Pareciera una contradicción, ¿no? Que haya pecado en la iglesia, ¿no? El pecado en la iglesia. Entonces, pero hay que ir en la dirección, ¿no? De solucionar. Si uno viera, entonces hay que ayudarnos también bíblicamente cómo solucionar ese problema, ¿no? Bueno, pregunta, hermano, comenta, ¿no? Y también de repente, hermanos, nos preguntamos acá, aunque puede ser ya algo bien conocido, pero vale la pena reflexionar, ¿qué cosa es el pecado, pues, hermanos, ¿no? ¿Qué es pecado y cómo es el pecado, sabiendo qué cosa es pecado, que, que esté dentro de la iglesia? Aclarar este punto, ¿no? ¿Qué cosa es pecado? ¿No? ¿Qué es pecado? ¿No? Y porque si no lo identificamos, entonces no podemos tampoco solucionar el problema, ¿no? Si no sabemos qué cosa es lo que está produciendo ese problema, ¿no? O el mal, ¿no? Que genera el pecado. Entonces, habría que Hermano saber, ¿no? Augusto, Por favor, hermano Marcelino, participe. yo creo que todos tenemos, estamos recordando que es pecado, es la infracción de la ley. Pero me asombra, llama la atención, le comentaron nuestra hermana Mónica, que cuando hay pecado, los hermanos se alejan de la iglesia. Pero lo más importante, cuando hay pecado en el pueblo de Dios, la protección de Dios se aleja. Recordemos cuando Acán tomó los lingotes de oro, vino eh, los ataques de los enemigos, un pueblo más chico que ellos les venció en la guerra. Y Josué rasgó sus vestidos y lloró, dijo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido esto? Y el Señor le muestra que hay pecado en el pueblo y tuvo que y el que había cometido el pecado no lo declaró, sino que esperó que venga el juicio de Dios. Pero mm, cuando el pueblo de Dios o la familia, en este caso personalmente, cada uno de nosotros, Dios también está dispuesto a perdonar. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecado, le serán perdonados. Esa es la promesa de Dios. El Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero tenemos que llevarlo el pecado a Dios, confesarlo y apartarnos de ese mal. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, así como dice,
en nuestra mano, la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Así, no sé si tu hermano, hermana, entiendes esto, ¿no? Infracción de la ley. Para yo saber si estoy pecando, necesito conocer la ley, ¿No lo ¿no? justo? Y termino la idea, hermanita. Entonces, necesito saber qué es, qué es la ley y qué cosa estoy infringiendo para saber que estoy en pecado, ¿no? Bueno, eso sería muy natural, normal. Mm, Pero también, hermanos, en el fondo, eso de infracción de la ley, ¿por qué uno infringe la ley? Bueno, puede ser por desconocimiento, ¿no? De la ley, como voy indicando, ¿no? Pero en el fondo, hermanos, en el caso dentro de la iglesia, ¿no? Ya nuestra hermana Mónica incluso lo decía, ¿no? eh, y pensando en pecado, el pecado en el fondo, hermanos, es apartarse, apartar la mirada de Jesús, mirar a otro lugar y ya estoy en pecado. Voy a infringir. Por ejemplo, Lucifer apartó su mirada del Creador de Dios, ¿no? Espiritualmente, apartó su mirada y miró a dónde. Se miró a sí mismo, que era sabio, que era perfecto, como Dios le hizo, ¿no? Y ese apartar pues infringe la ley. Es ahí, el que aparta su mirada de Jesús, automáticamente infringe la ley, ¿no? Entonces, literalmente, no, o sea, para un juicio, por ejemplo, entonces se ve que ha infringido la ley, ¿no? Entonces dice, ya has infringido la ley y mereces tal sentencia. Pero en el fondo, eso sucede porque uno aparta la mirada de Jesús. Nosotros deberíamos depender de Dios, siempre mirar a Él. Y si no miramos a Él, no dependemos de Él, ya vamos a volvernos, ¿no? Igual que Lucifer, ¿no? Satanás. Ahí el problemita de repente para aclarar, ¿no? Y nuestro hermano Marcelino habló acerca de Acán también. Sería muy bueno reflexionar, ¿no? Respecto a lo que le pasó a Acán, y ahí estaba Josué. Eso sería bueno reflexionar. Sí, hermana Mónica, por favor, participe. El hermano Luis levantó su mano y Ah, ya. seguramente quiere hacer algún comentario. Ah, muy bien, muy bien. Hermano Luis, que está con nosotros. Participe, hermano, participe, hermano. Ok, buenos días. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, hermano. Feliz Gracias sábado. por la invitación. Lo que pasa es que, bueno, yo sé lo que estaba hablando el hermano eh, sobre, o sea, el pecado, ¿no? Todos sabemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Y la paga del pecado es la muerte. Pero no hemos todavía, nos pasa lo mismo que le pasa a algunos evangélicos, a veces, ¿no? A veces, porque ellos dicen que la ley quedó clavada en la cruz. Y cuando yo les pregunto a qué ley te refieres, ellos meten todo dentro, o sea, la ley moral y las leyes rituales, todo lo meten dentro del mismo paquete. Entonces hay una definición entre la ley moral y la ley ritual. Y cuando hablo con los testigos de Jehová, ellos también hacen lo mismo, ¿no? Meten todo allí, dicen que la ley quedó clavada en la cruz y por eso quebrantan el sábado, porque dicen que el sábado era para los judíos. Y a nosotros algo nos pasa similar, porque estamos hablando de santificación. Primero somos justificados por medio de una fe que obra, ¿cierto? En justicia, porque sin Cristo estamos perdidos, separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, aquí tenemos que identificar qué es santificación. Y de eso habló el pastor esta semana en la iglesia sobre la santificación. A veces pensamos que santificación es solamente estudiar las escrituras o leer el espíritu de profecía, pero va mucho más allá. Y él hablaba en determinado momento de el brazo derecho, que no es todo el cuerpo, del mensaje del tercer ángel. Entonces, es la necesidad de nosotros de identificar qué es santificación y o qué es pecado. Entonces,
En la mensajera de Dios, por ejemplo, aquí en el libro de Éxodo, que todos conocemos, dice, y dijo Jehová, si oyereis atentamente, o sea, son bienaventurados aquellos que oyen, como dice Apocalipsis, ¿no? Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, las cosas, lo que es correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, dice, te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. También dice en el libro de Corintios, dice, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y sabemos que darle la gloria de Dios es guardar sus mandamientos, ¿no? Primera, en Apocalipsis también habla, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. O sea, esto es una cuestión de adoración. Y aquí nosotros glorificamos a Dios en nuestro espíritu a través de lo que bebemos o de lo que comemos. Entonces, pero ¿qué dice la mensajera de Dios aquí en un pedacito muy interesante que me llamó la atención en el ministerio de curación? Dice, Dios ha formado leyes para gobernar cada parte de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos. Y estas leyes que Él ha puesto en nuestro ser son divinas. Y por cada transgresión existe un castigo fijo que tarde o temprano debe realizarse. Es pecado tanto el violar las leyes de nuestro ser como transgredir uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, dice. Es pecado tanto el violar las leyes de nuestro ser como transgredir uno de los 10 mandamientos, pues no podemos hacer alguno sin violar la ley de Dios. La ley de Dios está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo, cada facultad que ha sido confiada al hombre. Dios, en su sabiduría, ha establecido leyes naturales para el control apropiado de nuestro vestir, nuestros apetitos y nuestras pasiones, y Él requiere de nosotros obediencia en cada particular. La transgresión de la ley física es transgresión de la ley de Dios. Nuestro creador es Cristo Jesús. Él es el autor de la ley física como lo es de la ley moral. O sea que lo que me impactó aquí es de que está hablando de la salud física, la salud mental, y eso también obviamente representa la salud, las relaciones interpersonales, porque una persona que está con un problema mental, un desorden emocional, pues obviamente pues va a tener un problema en el área social. Y eso quería resaltar, hermanos. Pero antes quería leer también un capítulo aquí en el libro de Romanos, un texto que todos conocemos, pero como para resaltar un poquito, aquí esto que estamos hablando. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el mensaje es muy claro en cuanto a lo que nosotros entendemos en base a todo lo que dicen las escrituras, por ejemplo, el tema del régimen pro salud. Es un tema, yo fui colportor y sé que ese mensaje prepara el camino y oxigena la mente a las personas a la influencia del Espíritu Santo. Una mente embotada no puede discernir entre lo santo y entre lo santo y lo profano. Eh, es como ofrecer un fuego extraño en el altar de Jehová. Y a eso es lo que está refiriéndose la mensajera de Dios aquí. En identificar cuáles son los alimentos que pueden embotar nuestros sentidos o alimentos que verdaderamente pueden crear alcohol en nuestro cuerpo. Mezclar, por ejemplo, leche con azúcar, por ejemplo.
Y hay una cantidad de cosas que nosotros hoy desconocemos en cuanto al tema del régimen pro salud, que de verdad que estamos transgrediendo las leyes físicas de Dios eh, en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y a la vez la ley de Dios, que es la ley del gobierno eterno del Creador. Muy bien, hermano Luis, gracias por tu participación. Gracias. Muy bien, hermanos, aquí hay unas explicaciones pues profundas ya, ¿no? Respecto a las leyes, ¿no? Que no solamente son los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino también ahí están las leyes físicas, las leyes, ¿no? También que hay en cada músculo de nuestro cuerpo, en cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Cada órgano que está tiene que regirse a las leyes que Dios ha puesto, ¿no? Y justamente podemos estar desconociendo todas esas leyes y estar transgrediendo esas leyes. Lógicamente que transgredir esas leyes también no va a generar los problemas de salud, por ejemplo, y lo terrible es que también, como menciona ahí nuestro hermano, embota, o sea, nos emborracha, ¿no? Por más que no hemos tomado cerveza, alcohol, pero mezclar la leche con azúcar, entonces estamos pues como consumiendo alcohol, ¿no? O las harinas también, nuestro cuerpo se va a convertir en alcohol, entonces nuestra mente se va a embotar, se va a oscurecer como, o sea, se anubla nuestra mente y actuamos de forma carnal, ¿no? O sea, fácilmente caemos en el pecado, no nos damos cuenta, como una persona que está embriagada, embriagada, entonces, ¿por qué comete errores? Porque no tiene control casi de su mente, ¿no? Y como que fácilmente cae pues en pecados, ¿no? Hermano Justo. Bueno, sí, sí, hermana, por favor, participe. Sí, bueno, hemos visto varias aristas de lo que es el pecado. Veíamos lo que es la transgresión de la ley, y no solamente de la ley moral, como decía nuestro hermano, sino que también hay leyes físicas donde nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y es algo de lo que vamos a estudiar también esta semana. Y también, mis hermanos, lo decíamos el otro día, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Entonces también es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el Señor ha puesto las buenas obras delante de nosotros para que nosotros caminemos en ellas. Y si nosotros no somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando nos llama a hacer lo bueno, estamos cometiendo pecado también. Eso, hermanito. Muy bien, hermanos, ahí están los comentarios, así que tú también, hermano, comenta, pregunta también, hermanos. La pregunta que podríamos hacer es, ¿y cómo solucionamos ese problema, no? Ya está bien, se detectó pecado, nos detectamos, o sea, en nosotros hay problemas, ¿no es cierto? Hay consecuencias de transgredir las leyes, sobre todo con nuestra salud de repente. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono ese problema, no? ¿Cómo soluciono ese problema? Porque hay una infinidad, seguramente, de leyes que Dios ha puesto que desconocemos y probablemente que estemos transgrediendo y entonces, y ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo solucionamos ese problema, no? ¿Cómo solucionamos ese problema? Esto es importante para tomar pues una decisión, ¿no? De solucionar esos problemas, ¿no? De solucionar esos problemas. Bueno, a ver si alguien también ahí ve, ¿no? Cómo, pero aquí, hermanos, en lo que vamos estudiando, ya creo que vamos repitiendo siempre, ¿no? La solución que Dios plantea, ¿no? Plantea, a ver, hermanos, voy a plantear el problema, digamos. ¿Cómo una mujer que vive una vida de prostitución, ¿no es cierto?, puede convertirse en una santa, ¿no? Entrando en la iglesia y se convierte en una santa, pero tiene un pasado así, o un varón o una mujer así, ¿no?
que se está completamente pervertido de repente, pero ¿cómo puede ser santo, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se solucionó ese problema? ¿Cómo se soluciona ese problema, no? De una Amén. infinidad, diríamos, de pecados que puede haber, ¿no es cierto? Sí, participe, hermano, hermano. Dice la mensajera de Dios aquí, dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para entender a todo menester, para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. O sea que eh, Pablo, el apóstol Pablo dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Pero para que Pablo fuese, llegase a ser crucificado y llegase a decir, yo cada día muero, entonces estaba hablando de la santificación, la necesidad que tenemos de primero aceptar a Jesús como Salvador personal y después el proceso de la santificación, que viene lo que dice, ¿no? Que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí está pues la necesidad que todos tenemos de estar conectados con la verdadera fuente. Por ejemplo, la mensajera de Dios también habla de que más de un canto es una oración. O sea, cuando nosotros alabamos al Señor en nuestras casas, a través de los himnos que Él aprueba en su palabra, más de un canto es una oración. Y así estamos nosotros teniendo esa comunión directa con el Señor. También aprender a testificar. O sea, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? O sea, el Señor nos da para que podamos dar. Dice, da y se os dará medida buena y apretada y revestida en nuestro regazo. Entonces, aquí viene la necesidad de nosotros no solamente contemplar al Salvador a través de su palabra, a través de la oración, es, y a través de el espíritu de profecía que también nos ayuda a poder anclarnos en la verdad, a cimentarnos en la verdad, y también es una brújula en el tiempo, en este océano de confusión turbulentas que hay en este mundo. O sea que sin estudiar el espíritu de profecía, que es una brújula en el tiempo y espacio, podemos nosotros desviarnos del verdadero propósito, del verdadero camino, de nuestra misión. Muy bien, hermano. Gracias por su participación. Ahí está, hermanos, pues la solución, ¿no? Bien, ¿no? Claramente. Y vamos, pues, en esa dirección, ¿no? Vamos en esa dirección. Solamente hay que poner en práctica todo lo que nuestro hermano nos indica, ¿no es cierto? De que justamente para solucionar el problema, eh, ahí está el Señor Jesucristo, ¿no? Que vino, ¿no es cierto?, como un ser humano, como un siervo, ¿no es cierto?, estuvo acá para solucionar este problema que está planteado ya. Todo el mundo, todos somos pecadores, pero entonces, ¿cómo se soluciona? Imagínate que tienes infinitos pecados y tiempo te faltaría de repente, ni siquiera ignoramos dónde estamos pecando, inclusive, no transgrediendo las leyes, ¿no? Entonces, pero ahí está la solución, el antídoto, la medicina, o sea, lo que realmente puede solucionar este problema. Bien lo aclaró nuestro hermano, es nuestro Señor Jesucristo. La solución para todo pecado es el Señor Jesucristo y nos está indicando también qué tenemos que hacer, pues, ¿no es cierto? ¿Qué hacer, no? Entonces, aquí, hermanos, primero, uno tiene que, sabiendo que Jesús es la solución, entonces tiene que aceptarlo a esta solución que es Jesús, ¿no? O sea, personalmente, ¿no? Dejar que el Señor entre en su vida y entonces para que solucione este problema, ¿no? Del pecado. Ahora, eso
¿Qué implica, hermanos? Como dice nuestro hermano, uno viene a ser transformado, o sea, de gloria en gloria, o sea, santificado, ¿no es cierto? ¿Cómo? Caminando con Jesús, o sea, cada día estudiando su palabra, ¿no es cierto? Orando, estudiando el espíritu de profecía, ¿no? Que ahí están los consejos, ¿no? Que nos va dando, nos va dando y que con mirando a Jesús, pues implementar, ¿no es cierto? O sea, cambiar de estilo de vida, ¿no es cierto? O sea, eso hace de que mirar a Jesús hace de que nos lleva pues a eso, ¿no? A tener otro estilo de vida, ¿no? Pero sin el Señor Jesús, otra vez el problema habría. Y miren, dentro de la iglesia, cómo es que puede estar apareciendo el pecado. Tal vez el ejemplo sería Judas, ¿no? Aunque está dentro del grupo, ¿no? De discípulos o apóstoles, pero él está, pero ¿por qué no encuentra solución para el pecado que estaba ahí adentro, en el grupo mismo del pecado, ¿no? La Biblia destaca o hace ver claramente, ¿no? Eh, que Judas tenía sus propias ideas, su propio pensamiento, y a pesar que estaba Jesús juntamente con él, pero no lo aceptó a Jesús, ¿no? Pero era el tesorero incluso, ¿no? De entre los discípulos, y, pero pues no implementó, ¿no? O sea, en su vida, o sea, no reinaba, no era señor de su vida de Judas, no, Jesús. Entonces, así que el pecado lo destruyó, pues, ¿no? Completamente a Judas, ¿no? Y eso, ¿no? Dentro de los discípulos, o sea, dentro de la iglesia, como estamos diciendo, puede haber pecado, pero el problema, ahora el asunto es, hay que solucionar ese problema y estamos viendo la solución. Bueno, ahí está, gracias a nuestro hermano que nos va aclarando y creo que ese es pues no el blanco hacia dónde vamos. Así que tu hermano pregunta, cualquier pregunta, comenta también y así vamos aprendiendo, pues hermano. Vamos a ver lo que dice el folleto de Escuela Sabática, hermanos, de qué vamos a estudiar esta semana, de algunos pecados en particular tal vez, ¿no? Hoy día es sábado 18 de julio, vamos a leer estos textos, hermanos. Primera de Corintios en el capítulo 5, en Segunda de Corintios el capítulo 2, vamos a ver, ahí está, el capítulo 6 de Primera de Corintios, 6 Tesalonicenses y así. Vamos, ahí están los textos bíblicos que en nuestro folleto está. De esos textos vamos pues, vamos a aprender, ¿no? Cómo solucionar esos problemas que aparecieron, ¿no? El texto para memorizar, ya este principio creo que ya se mencionó y todo, está pues en qué libro, está en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y al 20. Tú puedes abrir tu Biblia, la versión que tú tienes para aclarar, ¿no? Un poco más y entender, ¿no? Este texto bíblico que prácticamente que también viene a ser el resumen tal vez de la lección para esta semana, ¿no? Ahí vamos a leer, hermanos, mientras si tú quieres también puedes leer la versión que tienes, hermano. Pero yo voy leyendo esta versión, bien. Entonces aquí, hermanos, dice la palabra de Dios. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Una pregunta, ¿no, hermanos? El apóstol Pablo está haciendo esta pregunta, inspirado por Dios, por supuesto. Nos está diciendo, ¿acaso ustedes no saben que, es como que me diría a mí, no, justo, no sabes que tu cuerpo, justo, o Mónica, o hermano Luis, o Marcelino, no sé, hermano, nos está diciendo, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Habría que entender eso, ¿no, hermano? ¿Y qué significa eso, hermano? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, ¿no? Que está en ustedes, o sea, nuestro cuerpo, que tienen de Dios, o sea, el cuerpo de donde vino, ¿no? Que Dios nos ha dado un cuerpo y que no son sus propios dueños. O sea que aquí, ese es por principio, hermanos, ¿no? Que nadie es dueño de su propio cuerpo, ni creyente, incrédulo, no, todo ser no es dueño de su cuerpo. Entonces, ¿quién es dueño de nuestro cuerpo? Es Dios, porque Él es el creador. Si tú haces algo, ¿no es cierto? Tú eres dueño de lo que has hecho, pues, ¿no? Eso, ¿no? Estoy haciendo la comparación nada más, ¿no? Aunque, pues, Dios ha hecho todo, ¿no es cierto? Entonces, Dios es el dueño, ¿no?
de nuestro cuerpo. Está diciendo eso. Así que tú no eres el dueño de tu cuerpo, entonces está diciendo Dios es el dueño. ¿Por qué? Por creación, ¿no es cierto? Y después vamos a ver que también acá dice, porque han sido comprados por precio. Por otra parte, que nos hemos alejado de Dios, nos hemos independizado de Dios, así como Lucifer. Nos hemos separado, el diablo se ha apoderado de nosotros, ¿no? Entonces, ahora, pero el Señor se ha presentado aquí, ¿no? Pero ha pagado el precio, ¿no? De nuestro pecado. ¿Cuál es el precio de nuestro pecado? La paga del pecado es la muerte. Entonces, el Señor, o sea, Dios, en forma humana, Él carga nuestro pecado y lo paga muriendo en la cruz. Entonces, y los que vemos a Jesús lo que ha hecho, entonces somos conscientes de que Él ha hecho eso para que seamos salvos, ¿no? Estemos perdonados. Y, y entonces ahora, pero somos conscientes de que nos está comprando con su sangre, somos el precio de su sangre. O sea, por creación le pertenecemos a Dios. Ahora nos está comprando y conscientemente los que nos bautizamos, nos entregamos a Dios, somos conscientes que no somos de nosotros, sino le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Nos ha comprado. Entonces, un cristiano tiene que ser consciente de eso, que le pertenecemos a Dios. Él es el dueño por creación y por redención, porque nos ha comprado. Por tanto, entonces, si le pertenece a Dios y solamente nosotros tenemos la potestad de repente de tomar decisiones de respecto a este cuerpo, eh, que tenemos, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Entonces, nos dice qué debemos hacer, qué decisión debemos tomar, glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Ya como nuestro hermano Luis nos mencionaba, cómo hay que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Mirar a Jesús, ¿no? ¿Y cómo miramos a Jesús? Estudiando su palabra, ¿no? Ahí encontramos en la Biblia a Jesús en el espíritu de profecía, ahí nos va aconsejando todo, ¿no? Con la oración, conversando. Si vemos que hay cosas que no podemos, ¿no es cierto?, hacer, entonces Dios nos da el poder también, ¿no? Orando, ¿no? Y una cosa destacable es la testificación y vamos transmitiendo esta experiencia a otras personas, ¿no? Vamos transmitiendo esa experiencia, pues, lo que estamos viviendo a otras personas, ¿no? Y así estaríamos glorificando. Nuestro hermano hizo mención incluso como dice el mensaje, ¿no? De los tres ángeles, ¿no? Temed a Dios y dale gloria. O sea, ahora nos respetamos, ¿no es cierto?, a Dios, ¿no? O sea, sin mirar al Señor Jesús, no respetamos, pues, ¿no? Hacemos lo que queremos. No hay temor, no hay respeto. Y como dice, glorificamos al Señor como, ¿no? Glorificamos, o sea, dejando que el Señor, a través del Espíritu Santo, pues nuestra vida siga con Jesús, ¿no? Y sea transformado, santificado, ¿no? Y como dice eh, eh, también, ¿no? Respecto a que hay que adorar al Señor, ¿no? Y cómo adoramos al Señor, pues lógicamente obedeciendo. Y ya se mencionó a que hay que reconocer a Dios que es nuestro creador, que en 6 días creó pues este mundo y el séptimo día eh, o sea, lo separó para él. Y justamente el día sábado es un día santo que también cuando entramos en este día, que estamos ahora sábado, Él está aquí con nosotros, santificando, su presencia santifica, ¿no es cierto? Entonces, el día es santo porque Él está ahí y también es un día bendito, ¿no? Y, y también, entonces, bueno, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, dice. O sea, nuestro cuerpo debe Hermano, glorificar justo a Dios. el hermano Y, Luis y- nuevamente está levantando la mano. No sé, ya, sí, ya, hermano Luis, cuando hermano. quiera hablar, hable nomás, no levante la mano porque a Sí, veces hermano sucede. Luis, aquí nos hemos dado la libertad de cortar en cualquier momento, no hay ningún Ah, problema, ya. hermano. Sí, 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 Ah, hermano. bueno, Muy muchas bien, gracias. hermano. Participe, hermano. Muchas gracias. No sé si se escucha. Ah, Sí, sí, ahí sí. hermano. Sí, sí, sí. Ok. Mm, Eh, Estábamos hablando en antes sobre
sobre la justificación. O sea, cuando hablamos de justificación, no solamente debemos expresar el pensamiento de lo que Dios requiere de nosotros a través del estudio de su palabra, ¿no? Sino que a través de ese estudio debemos discernir y darnos cuenta que Dios nos quiere hablar tocante a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la santificación, para que seamos santificados y para que cuando el Señor venga estemos sin relación, porque cuando el Señor venga debemos estar sin relación con el pecado, y pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, la santificación no solamente es leer la Biblia, no solamente es orar, no solamente es testificar, sino que también debemos preocuparnos por la necesidad que hay en este tiempo donde la gente está enferma, ya que las personas están comiendo la comida de Babilonia. Por ejemplo, esa comida pareciese que se la ofrecen a los ídolos ellos y no necesariamente le dan gloria a Dios. Y si usted no le da gloria a Dios en lo que bebe, en lo que come, pues ¿a quién le está dando la gloria? No le está dando la gloria al Creador. Entonces, cuando usted se come un tomate, usted planta sus propios huertas en la casa, como dice la mensajera de Dios, usted está glorificando al Señor porque usted está obedeciendo lo que dice el profeta. Y el Señor dice, oí a vuestros profetas. O sea, cuando el mensajero de Dios habla, los profetas hablan, es Dios hablando en ellos. Y ahí debemos nosotros ser bienaventurados y aprender a oír o a escuchar. Y aquí la mensajera de Dios dice, hablando también de este mismo asunto, que me llama mucho la atención, dice este libro se llama Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, el capítulo 41. Dice, el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativo a la comida y a la bebida, recuerden, si coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria. Y aquí dice, si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativo a la comida y a la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. El organismo humano es una maquinaria maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto. O sea, deberíamos de aprender a conocer nuestro cuerpo, el hígado, los pulmones, el cerebro, el sistema nervioso central. Dice, cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. Al cerebro se le debe proporcionar su parte. Ahí tenemos las nueces, hermanos. El cerebro necesita esas nueces, necesita las pasas, las semillas esenciales, el oxígeno a través del agua, porque el cerebro funciona con oxígeno. Y si no estamos tomando suficiente agua a diario, pues el cerebro tampoco no va a necesitar, no va a tener lo requerido para poder nosotros tener una mente más clara y discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. Al cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro y constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido, desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies, a fin de dar vida y fortaleza. Y está hablando del el sistema circulatorio. Y todos sabemos que el sistema circulatorio, la sangre, transporta oxígeno y nutrientes. Y si la sangre está mala, pues obviamente eso va a llegar al hígado, al pulmón, a los riñones y vamos a enfermar nuestro cuerpo. Otro pedacito aquí que quería compartir, que estaba aquí, dice, Dios ha formado leyes para gobernar cada parte de nuestros cuerpos. Y estas leyes que Él ha puesto en nuestro ser son divinas y por cada transgresión existe un castigo fijo.
que, que tarde o temprano debe realizarse. Bueno, eso lo leímos hace un poquito, pero aquí hay algo interesante. Dice, aquí dice en el Mente, Carácter y Personalidad, tomo uno, ya no el dos, sino el uno. Dice, un corazón dolorido, espéreme, el- dice, eh, dice, un corazón dolorido y enfermo, un espíritu desalentado, necesitan un tratamiento benigno, benigno. La simpatía y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el tratamiento más hábil, administrado con frialdad e indiferencia. O sea que nosotros hemos sido llamados, hermanos, a ser médicos misioneros. Y un médico misionero es alguien que se preocupa por las necesidades de las personas. Dice que Jesús se acercaba a las personas como queriéndoles hacer el bien. ¿Y qué hacía? Le mostraba simpatía. Jesús les mostraba simpatía, él identificaba sus necesidades y después finalmente les decía, seguidme. Entonces, nosotros debemos ser como Jesús, que era un médico misionero. Y eso es como lo que debemos enfatizar en este tiempo cuando la gente verdaderamente está enferma y que la única manera de llegar hoy en día a las personas, sabemos que es a través del régimen ProSalud, porque de otra manera no vas a llegar a las personas, ¿ya? Es un método muy bueno, dice la mensajera de Dios, es un método extremadamente bueno poder nosotros ser ejemplo y cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo y a través de nuestro testimonio de vida poder llegar a las personas. Les voy a contar algo corto. Hace tiempo el hermano, un hermano que visitamos en Algarrobo, hace mucho tiempo, hace unos 7 años por ahí, y él es médico naturópata o médico misionero. Él tenía en ese tiempo como 93 años más o menos. Eh, el hermano Isaías, y con él fuimos al Algarrobo y teníamos que hacer una charla en un restaurante de personas pudientes. Las personas eran jubiladas, personas ya de edad, y estaban en ese restaurante. Fuimos tres. Y el hermano Escobar, empieza a charlar, a darle una charla corta sobre el tema de la necesidad de cuidar nuestro cuerpo y de los alimentos que fueron diseñados por Dios para tratar el hígado, los pulmones, y que cada alimento se parece a cada órgano del cuerpo, al cerebro. Hay alimentos que se parecen al hígado, hay alimentos que parecen al pulmón. Y él empezó a explicar. Y él dice, ¿y ustedes cuántos años creen que tengo yo? Dijo el hermano. Y ellos ponían diferentes unos decían 70, o no, 80, otros decían 80, 77. Y él dijo, estoy llegando tengo 90 y tantos años, dijo. Y entonces hizo una prueba. Le dijo, mira, présteme en un taburete. Le pusieron una banquita y el hermano se subió sobre esa banquita y en un pie se levantaba y se subía. Lo hizo como 2 o 3 veces y después él se levantaba sobre la banquita y se subía y puso un pie así como equilibrio. Él dijo, mira, ¿sabes? Dios ha diseñado este principio de la salud y esto, yo a la edad que yo tengo, yo me siento tan fuerte como cuando tenía, no sé, tantos años. Y, y empezó a explicar allí eso y las personas estaban anonadadas, porque ¿cómo es posible una persona de tanta edad darle gloria a Dios? En ese momento él estaba dando la gloria al Creador, y eso es lo que el Señor dice, darle gloria a Dios. Y la gloria no era para él, era para Dios, porque Dios lo creó a él, y como Dios lo creó a él, Dios también creó esos elementos fundamentales para contrarrestar la salud, que hoy en día eh, enferma a miles y miles de personas en el mundo, ¿no? Entonces, ese es nuestro testimonio en este cometido, hermano, la necesidad de
Santidad a Jehová es no solamente estudiar su palabra, orar, sino que también va mucho más allá, el saber identificar nuestro cuerpo y saber identificar cuáles son las plantas o los alimentos que el cuerpo necesita para restaurar la salud mediante también de la oración, ¿no? Así que eso sería lo que quería compartirles, hermano. Discúlpenme ahí que me extendí. Ajá. Hermano Luis, saludando. ¿Cómo le va, aparte de leer lo que está escrito ya, en su vida personal, practicando en su vida personal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿No? Sería bonito escuchar el testimonio práctico de su vida personal, mi hermano. Con mucho gusto, aunque sea corto, lo que quiero, yo conocí el mensaje adventista en Chile. Yo tenía un estilo de vida bastante desordenado porque comía y bebía lo que el mundo come y bebe, alcohol, tabaco y todo. Y tampoco me fui a la escuela, yo no fui a la escuela, llegué hasta segundo o tercero básico de primaria y no sabía leer bien, así que me compré una Biblia en la ciudad de Iquique y comencé a leer esa Biblia, pero me molestaba porque no sabía leer, leía como un niño de prekinder. Y después de ello me di cuenta que la iglesia adventista pues tenía libros extraordinarios sobre el tema de la salud, porque mi mente estaba embotada. Entonces yo empecé a practicar el régimen pro salud al mes de estar en la iglesia adventista y eso me ayudó a poder abrir más mi entendimiento y a comprender mejor los escritos del Espíritu Profecía. Y empecé a leer y aprendí a leer en un tiempo récord. Y a través de la lectura de la Biblia, pues yo llegué a conocer el Evangelio, porque yo prácticamente a través de la lectura de la Biblia, yo me bauticé, después pedí el bautismo en la iglesia adventista. Y después el Señor me llamó a las publicaciones un año después, a trabajar en el colportaje. Y eso pues ahí me ayudó un poco más a poder entender la necesidad de cuidar mi cuerpo, que era el templo del Espíritu Santo. Y bueno, han pasado algunos años, ya unos 15 años desde que conocí el mensaje adventista acá. Y siempre el Señor me puso con personas que eran veganas dentro de la iglesia, una señora, Carmen, ella fue mi tutora espiritual. Nos quedamos estudiando hasta las 3 de la mañana con ella y su hijo, porque me ofreció su casa por un corto tiempo. Y esta hermana, a veces salíamos a caminar a hacer obra misionera y ella iba por allá. Era una hermana con unos 70 años, 60 años, pero tenía una energía esa hermana impresionante. Y yo decía, hermana, pero espéreme, yo era joven, imagínese un joven. Y la señora, la hermana Carmen, tenía un caminado así como de un capitán, de un ejército, caminaba firme y subía puesta sin ningún inconveniente, mientras que yo atrás iba agitado. Y a veces ya era que me esperaba adelante. Entonces yo decía, wow, impresionante. O sea, eso me motivaba a mí a decir, esto es verdad, porque ¿cómo es posible que una persona de esa edad tenga tanta energía, ¿no? Entonces, bueno, ya gracias a Dios, yo llevo bastante tiempo como vegetariano. En algún momento sí bajé mis estándares, porque con esto termino. Yo no comía huevo, ni leche, ni queso, ni azúcares, ni nada de origen animal. Eh, y, pero después bajé un poco los estándares. No como carnes, pero sí consumo huevos de campo, consumo, por ejemplo, he consumido a veces, bajé los estándares en cuanto a la leche animal. Después me di cuenta que tenía que eliminar la leche animal y la eliminé de nuevo. Y ahora prefiero consumir leches vegetales, leche de soya, leche de alpiste, leche de arroz, leche de avena y siempre consumir alimentos menos procesados. Y eso me ha ayudado muchísimo a poder tener un poco más de energía. Ya tengo 43 años, gracias al Señor, y me siento bien. Aunque si yo viviera en el campo y tuviera mi propia huerta cultivable, yo creo que tendría más energía, mucha más fuerza. Así que eso sería, hermano, mi testimonio así corto para redondeando, ¿no? De poder entender de que hoy nosotros estamos viviendo en la ciudad y el oxígeno está viciado, está contaminado. Pero si nosotros viviéramos en una parte rural, en el campo,
tendríamos una energía constitucional impresionante, porque el oxígeno es la vida misma. Y los alimentos vivos que consumimos, no muertos, sino alimentos vivos, con células vivas, eso nos daría mucho vigor, mucha fuerza, mucha energía. Y eso es lo que necesitamos, la energía que está dentro de los mismos alimentos que nosotros desechamos porque todos los queremos cocido, porque ya que con nosotros cocinamos los alimentos, le quitamos mucha energía, mucho oxígeno a los alimentos. Y aquí redondeando con estos términos, eh, sí, cuando colportábamos siempre se recomendaba a las personas que visitábamos con nuestros libros de salud, era consumir, por ejemplo, el 50% de vitaminas a través de las ensaladas de diferentes colores y también los carbohidratos, un 30% de carbohidratos complejos y no tan simples como el pan refinado, que el pan refinado sabemos que no es muy saludable, no es saludable, o la azúcar refinada que se quema muy rápido, pero que al final, una vez que se quema, el cuerpo termina pues debilitado. Parece que te tuviera energía y fuerza como el café, que te eleva la energía, pero al final te la termina quitando. Y el 20% de proteínas, de proteínas buenas, de calidad biológica, ¿no? Eso sería, mi hermano, mis hermanos. Muchas gracias, hermano, por el Muy testimonio. bien. Una consultita más, hermano. Eso de tomar agua, por ejemplo, yo tomo agua, pero hervido, ¿no? Y ahora usted acaba de decir, cocinado, quita, ¿no? Disminuye de repente las energías que tiene cada alimento, pero el agua, ¿cómo? O sea, porque crudo no se puede tomar, ¿no? Y eh, es hacerlo hervir de repente y eso, hermano, de repente la parte de agua, ¿no? Eh, sí, yo por ejemplo aquí a mi lado tengo agua con limón. Yo la hiervo, el agua la pongo yo tengo agua aquí y le pongo unos 2 limones o 3 limones. El limón tiene vitamina C y otras vitaminas A y E, y eso potencia también un poco los beneficios del agua, pero preferiblemente hervirla porque el agua, pues sabemos que el agua potable, el agua que sale del grifo, está comprobado que trae algunas bacterias que también vienen en el excremento humano. Eso produce muchos parásitos, entonces preferiblemente esa agua, hervirla para matar ese tipo de bichos y ahora sí poder suministrarle un poco de oxígeno, dejarla reposar, oxigenarla, moverla el agua para que el agua se oxigene y ahora sí beber su sorbo de agua con limón. Eh, es muy importante el agua, el agüita. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Gracias por vuestra participación. Sí, pues, hermanos, ahí estamos dando ya, pues, no la solución. O sea, Dios nos está dando la solución para este problema que se plantea el pecado dentro de la iglesia. Y ese pecado, sobre todo, hermanos, sucede no tal vez voluntariamente, sino involuntariamente, tal vez por negligencia, no insensatez. De repente nosotros que en realidad en nuestra propia alimentación, en lo que comemos y tomamos también, pues nos embotamos y entonces no podemos este, resolver este problema, ¿no? Del pecado, ¿no? Pero gracias a Dios que tanto nos ama, que ha puesto dentro de la iglesia adventista del séptimo día, no ha usado a una hermana, ¿no? A nuestra hermana Elena, para inspirarlo a ella y ella ha escrito libros para darnos esos consejos que nuestro hermano Luis nos está transmitiendo ahora, ¿no? Y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Sí, pues eso, hermano Luis, en realidad lo importante, lo que siempre pienso es de que así, usted ya lo mencionó, cuando uno va ante un médico, ¿no es cierto? Ante un médico, entonces hay dos cosas que pasan. El médico, que de repente por falta de tiempo estará estresado, ¿qué será?
pero el médico de repente también tiene deseos de ganar plata y hacer rápidamente su atención, entonces te trata de una forma, puede ser el mejor médico, ¿ah? El mejor médico, pero te trata de una forma que te hace asustar, que en vez de animarte, de repente, ¿no? Te dice cosas y que al final sales más enfermo de lo que has entrado. Pero el médico que te trata con cariño, con comprensión, te explica bonito y todo, entonces, y ni siquiera te da la medicina y sales más sano, ¿no? De lo que simplemente has conversado con ese médico. De igual manera, en nosotros, ¿no, hermanos? ¿Cómo tratamos a veces? Sí, a veces hay hermanos que pueden conocer mucho del espíritu, pero sí, ser vegetarianos, todo eso, pero cuando hay un trato, ¿no? De desprecio, de superioridad, y que te dicen, no, tal cosa, si no te hablan en tus términos, si son en sus términos, y como que a veces uno es despreciado, entonces más te asustas de todo esto, ¿no? Y no llevas a la vez y más te enfermas. Pero cuando, así como nuestro hermano Luis nos explica en forma sencilla, ¿no es cierto? Dispuesto a resolver nuestros problemas de repente de alimentación, ¿no? Entonces uno comprende, entonces sienta feliz, ¿no? Y te sanas incluso, ¿no? Por ese Amén. trato amoroso y que nos está haciendo nuestro hermano Luis, ¿no? Sí, pues agradecido, hermano, que Dios te ha puesto en nuestra sala para podernos orientar. Seguramente tenemos muchas preguntas respecto a esto, ¿no? De la alimentación, que es muy importante, ¿no? Bueno, pero vamos a concluir, ¿no? Bueno, estoy leyendo esta lección, hermanos, ¿no? Porque de eso va a tratar, pues, si estamos viendo ya la solución, hermanos, a justamente este problema de pecado que apareció dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí ya nos está diciéndonos que este cuerpo que tenemos hay que cuidarlo porque está regido por leyes. Dios ha puesto leyes y justo ahí tenemos espíritu de profecía para, ¿no? Para que aquellos que estamos transgrediendo de repente en nuestra alimentación estas leyes y estamos enfermos, pues habría que hacer, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué hago ahora? ¿No es cierto? Entonces ya nos está diciendo, hagan esto, ¿no? Coman lo que va a fortalecer vuestro cerebro y la sangre es el problema, tiene que estar limpia y bueno, es una buena alimentación y beber el agua como nuestro hermano nos estaba indicando. Entonces, así vamos a discernir bien y no vamos a ceder fácilmente, no a transgredir las leyes de Dios. Bueno, termino aquí, dice, porque han sido comprados por precio, por tanto, o sea, le pertenecemos a Dios por creación y por redención. ¿No? Glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿Cómo vamos a glorificar? Como dice nuestro hermano aquí Luis, ¿no es cierto? Nos está orientando así en base al espíritu de profecía y la Biblia, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, qué bonito, ¿no? Un hermano 91 años o 90 y tantos años y que parece un joven, ¿no? Y así la hermana también Carmen que mencionaba, ¿no? Pues está vital, como si fuera joven, ¿no? Y así, entonces, así se glorifica a Dios, pues no, entonces dice, ah, es cierto, ¿no? Lo que dice el Señor. Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué dice nuestra lección? Justo de eso lo que hemos hablado. Nuestro cerebro, hermanos, es como una esponja, ¿no? Como una esponja. Todo lo que le llega a través de nuestros sentidos permanece en él. Eso es importante, hermanos, que desde pequeñitos, ¿no es cierto? No uno, el cerebro es como esponja y todo lo que ve, todo lo que escucha, todo se graba y no sale de la cabeza, está ahí en la cabeza. Si es cosa mala, pues te va a ser un hombre malo. Si son cosas buenas, te va a ser bueno, ¿no? Y el enemigo que tenemos, él es el que está preocupado porque todos los medios, pues, por todos los medios, por todas las vías, ¿no? O sea, las avenidas del alma, los ojos, oídos, entonces ahí ataca, ¿no? Para que veamos cosas que no son cosas buenas y en nuestra mente se llena, ¿no? Pues estamos embotados con borrachos, con cosas no convenientes que nos hacen daño, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Todo lo que le llega a través de nuestros sentidos, dice, permanece en él. O sea, no podemos decir, no pasa nada. Yo vi una cosa que no debía de mirar, pero ya se entró pues, a mi cabeza. Y ahora yo no puedo hacer, ya está pues en mi cabeza, ¿no?
¿no? Y ese es el problema que tenemos los seres humanos. Por eso proteger de lo que los niños, ¿no? Desde que están en el vientre de la madre, incluso los papás deben estar preparados para tener hijos, ¿no? Y entonces para que no entre, pues, ¿no? En el cerebro de una persona cosas negativas y malas, que eso lo predispone, ¿no? Para transgredir las leyes, ¿no? Puede Hermano que no. Justo, Sí, 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 hermano, participe. ¿sabe que se me viene a la cabeza ahorita el hecho de que El Salvador, o sea, los ángeles se deleitan en escuchar la voz o sea, los ángeles se deleitan en escuchar la voz, en mencionar el nombre de Jesús en todo tiempo, en todo momento. Le dan honra, gloria y alabanza al Creador por sus proezas, por su grandeza, por su inconmensurable grandeza, ¿no? Y es interesante que en este capítulo en este capítulo del Ministerio de Curación, el Señor hace, la mensajera de Dios inspirada por el Espíritu Santo, menciona, ¿no? Dice, hablando de la salud, dice nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho muchos escritos de ella porque siempre ella resalta mucho a Jesús. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo va a venir por segunda vez, Cristo nos ama, Cristo nos redimió. O sea, una cosa maravillosa. Y eso dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Incansablemente, dice hermano, la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, para paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaban sin socorro. Mire qué maravilla. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hombres. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado, o sea, no se limitaba. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontrábase su hospital, mire qué bonita expresión. Dice, encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en las sinagogas y en donde quiera podían llevarle enfermos. En toda ciudad, villa y villa, aldea por donde pasaba, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Donde quiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje. Los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Mire qué lindo, hermano. Todo el día servía a los que acudían a él y al anochecer, mira, llegaba la noche y seguía, dice, atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de su familia. Y aquí termina, dice, Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Esto acongojaba su alma y nadie podía darse cuenta del peso que le abrumaba. Qué lindo, hermano, lo que se relata del Salvador, ¿no? Sus obras de justicia, de amor, de misericordia, que hoy no, hoy continúan. O sea, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.
Decía un colportor muy conocido acá en Chile, decía que, o sea, respaldado por el espíritu de profecía, y decía que hoy el Señor está sanando como sanaba en el tiempo antiguo, sino que hoy dice que, usando el espíritu de profecía, dice que hoy el enemigo está poniendo la enfermedad y a la vez la está quitando. O sea que el diablo enferma a la gente y a la vez para acreditarse esa gloria a él, le quita la enfermedad. Y las personas finalmente van a estas personas que leen la palma de la mano, a los chamanes, y prácticamente la gloria no queda para el Señor, sino que la gloria se le está dando al diablo. Y, pero él dice que hoy por hoy, el Señor está obrando a través de remedios naturales, sencillos y simples, remedios, hermano. O sea que el Señor hoy, si usted, por ejemplo, una persona tiene un cáncer y la persona cree en Jesús porque confía en Él, o tiene cualquier enfermedad, si es la voluntad de Dios y la persona ora firmemente por ese enfermo y aplica los remedios naturales que el Señor ha creado en este tiempo, hermano, el Señor va a hacer milagros tremendos. De hecho, ya los está haciendo, pero a través de remedios naturales y sencillos y prácticos que el Señor ha determinado en este tiempo para tratar las enfermedades de las personas. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros porque la obra médico misionera es la que va prácticamente a llegar hasta el fin de los tiempos? O sea, el Señor nos ha encargado la obra médica misionera, pero para ser médicos misioneros, nosotros tenemos que estar viviendo en santificación integral, estar estudiando estos libros tan importantes que la mensajera de Dios nos ha entregado, que el Señor nos ha entregado mediante la mensajera del Señor. Y es la necesidad que nosotros tenemos de vivir esta experiencia, hermano, de vivirla y de que las personas vean, porque somos cartas leídas al mundo, de que verdaderamente nosotros somos un pueblo particular. Y eso quería pues leerles ahí sobre este libro del El Ministerio de Curación. Muy interesante ese libro, hermano. Muy bien, gracias, hermano Luis. Sí, pues, hermanos, sí, a nivel mundial, hermanos, me parece que los científicos, gente que va investigando, ¿no? Eh, o sea, respecto a todas las leyes, ¿no? De la salud, ¿no? Los grandes médicos, ¿sí? Se van dando cuenta de que justamente ahí están los libros de Espíritu y Profecía, lo que dice Dios. En estos ocho remedios o hábitos que la iglesia siempre enseña, ¿no? Ellos se han dado cuenta de que ahí está la solución, que no hay necesidad ni siquiera de pastillas, inyecciones, nada de eso. La salud está solamente ahí, practicar todo ello. Solamente como que la gente, ¿no? Estos grandes hombres, no de esta tierra, no conocen a Dios. Por lo tanto, una de esas prácticas que es la relación con Dios, que es la clave, entonces ellos no saben cómo resolver ese problema, entonces hace como dice el hermano, esto de meditaciones, o sea, se desvía y ahí se mete el enemigo y al final de cuentas hay mucha gente que practica el vegetarianismo, veganos, todo, pero están con meditación, no están con el Señor, sino con el diablo, ¿no? Entonces como que el diablo les está ayudando en todas esas cosas, ¿no? Pero hermanos, pero nosotros tenemos no ese privilegio de conocer al Señor Jesús. De repente también, ¿no? Estaba queriendo decir de respecto de María Magdalena que la solución para ella era estar mirando a Jesús, estar con Jesús permanente cada día, cada momento, ¿no? Entonces, una mujer que tuvo cualquier alimento, o digo, cualquier problema de vida, ¿no? Que uno ha podido tener, pero estando con Jesús se soluciona el problema. Y de eso testifica Pablo también. Él también era un erudito y conocía de todo, practicaba todo, pero no había solución para su problema. Estaba haciendo las obras del diablo, matando cristianos, pero la clave era estar con Jesús. Por eso él se propone mirar a Jesús
estar con Jesús, ¿no? Y él dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, testifica y lógicamente la gente cree también, pues, porque es un testimonio vivo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, pues, hermanos. Y gracias a Dios que nos está poniendo aquí nuestro hermano, que en forma práctica, porque no, Dios puede hacer un milagro en un instante, puede, de repente, si está malogrado nuestro corazón, nuestro hígado, lo que sea, Él lo puede cambiar con uno nuevo. Pero si vamos a seguir con los mismos hábitos que malogra el hígado, entonces, otra vez vamos a estar en lo mismo, pues, ¿no? Y mejor es, por eso el Señor aconseja estos consejos, ¿no es cierto? De por ejemplo, estamos hablando un poco de la alimentación para cuidar el cuerpo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que estamos aprendiendo, ¿no? Y pues seguramente seguiremos, ¿no? Dios nos estará proveyendo también, así como el hermano Luis, para que siempre alguien nos pueda decir, come de esta manera, así y en forma práctica, ¿no? Y con mucho amor. Y entonces vamos a salir, ¿no? De nuestros problemas, ¿no? Del pecado dentro de la iglesia. Estamos hablando del pecado dentro de la iglesia que surgen cosas, pues no, así se muestran a veces y vio eso Pablo y había que solucionar sus problemas, ¿no? Pero cuánto amor tiene Dios para a nosotros, ¿no es cierto? Darnos los consejos, ¿no? A la iglesia. Puede, dice aquí, hermanos, puede que seamos conscientes de la mayor parte de lo que ingresa a nuestra mente, ¿no? Sería imposible pensar, dice, con claridad si recordáramos todo, ¿no? De repente nos estamos dando cuenta de lo que ingresa, hermanos, a nuestra mente. Somos conscientes, ¿no? Pero todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Prácticamente, hermanos, somos lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cerebro se alimenta de eso, pues, ¿no es cierto? Y nuestro hermano resaltó bastante, hermanos, y justamente eso es lo que quiere Dios. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Hizo un trabajo integral, hermanos. No solamente curó a las personas, sino también él predicaba, enseñaba también, pues, hermanos, con mucho amor. Entonces, porque el Señor nos ve, pues, a nosotros, ¿no? Que estamos ahí de repente con nuestros problemas y de repente nos desarrollamos en el aspecto espiritual, conocemos muy bien, pero en los otros aspectos, no, del aspecto físico, mental, de repente no, estamos de repente ahí flaqueando, ¿no? Y por eso Dios suple esa necesidad si quiere que en forma integral, ¿no? Estemos bien, pues, ¿no? De eso se trata, ¿no? Bueno, pero termino leyendo, hermanos, aquí dice, por eso somos tan vulnerables, dice, a la influencia de todo lo malo que nos rodea. Así que en esta guerra, hermanos, que en la cual todavía estamos, ¿no? Entre el bien y el mal, entre Cristo, ahí está Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, pues, ¿no? Y Satanás, el que está atacándonos siempre, ¿no? Que ya estamos dentro de la iglesia, entonces él quiere que pequemos, ¿no? Entonces, dice, por eso somos tan vulnerables a la influencia de todo lo malo que nos rodea. O sea, todo ser humano es vulnerable, ¿no? Fácilmente un ser humano puede caer. ¿Eh? Entonces, por eso debes tener mucho cuidado. Algunas cosas ya se dijo, hermanos, de qué deberíamos tener. Por ejemplo, mi preocupación de mí es lo que dijo el hermano, por ejemplo, de la alimentación, lo que comemos, generalmente la comida de repente ya es muerta, ¿no? Cocinada y ya no tiene el oxígeno, tantas cosas. Pero mi pregunta, mi incógnita es, ¿cómo puedo comer comida viva? Hoy en día hasta las verduras están con insecticidas. ¿Qué hago, no es cierto, para comerme, ¿no? Y que me dé vida, pues mi sangre esté pura, limpia, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hago con las verduras? ¿Cómo hago? Porque eh, ahora pues está contaminado todo, ¿no, hermanos? Eso seguramente más adelante alguien nos ayudará también, ¿no? A resolver ese problema. Continúo, dice, la iglesia cristiana ha luchado desde sus inicios con este problema, pues, hermanos. Por ejemplo, ¿de dónde procede la observancia del domingo? Bueno, hermanos, ¿de dónde proviene la observancia? Ya esto en la parte espiritual, hermanos,
¿De dónde procede la observancia del domingo? Uno se hace pregunta, ¿no? Pues si eso no está en la Biblia, ¿no? No dice la Biblia eso, ¿no? De la observancia del domingo, pero ¿de dónde dentro de la iglesia supuestamente cristiana ha ingresado esa práctica, hermanos? La pregunta es, ¿se originó en la iglesia? No, la respuesta es contundentemente no, no, sino que provino pues de la cultura circundante. O sea, la cultura influye pues las tradiciones, costumbres. Desde antes el enemigo pues implantó todo eso, ¿no? Hacerlo al sol como Dios. Toda cultura ha adorado al sol, ¿no? Como su Dios. Como que, claro, las plantas crecen siempre cuando hay sol, ¿no? Cuando no hay sol no están, no crecen, ¿no? Se mueren las plantas. Entonces lo adoraban al sol, pues, y entonces el enemigo ha hecho de que la gente mire al sol como si fuera Dios, ¿no? Pero es algo insensato, ¿no? Algo que no se entiende científicamente. El sol es un astro, nada más, pues, ¿no? Y, y realmente, pues, que Dios lo ha creado para nosotros los cristianos, sabemos eso, ¿no? Entonces, pero así, la cultura, los conocimientos humanos se metieron dentro de la iglesia, pues no, de ahí aparece también la observancia del domingo, ¿no? Pero que la Biblia enseña que se observe el sábado, ¿no? Y el enemigo siempre ahí atacando, ¿no? Las leyes de Dios o distorsionando, sino que provino de la cultura circundante, pues todo esto, ¿no? Podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto. Tal vez, hermanos, también respecto a la alimentación, también vamos a ver que hay tanta propaganda para las comidas chatarras, decimos, o sea, procesadas. Entonces, la comida procesada se nos convierte, dice, pues, en nuestro cuerpo, en azúcar, alcohol, y estamos embotados, pues, ¿no? Así, y nuestros órganos se van malogrando fácilmente, ¿no? Entonces, pero hermanos, pero aquí la iglesia es la que tiene que contrarrestar todo ese ataque, ¿no? A través de los medios, ¿no? Con una comida natural, ¿no? Que eso da salud y todo ello, ¿no? Hermano Y Justo. pues estamos hasta cierto punto como... Sí, sí, hermana, por favor, participe. Claro, hasta aquí hemos hablado de la influencia, ¿cierto?, que tiene la comida, el alimento en nuestra mente también, en nuestro cuerpo. Pero nosotros debemos estar pendientes de todo porque justamente recibimos la influencia del mundo en todo orden de cosas. Entonces debemos cuidar las avenidas del alma, lo que es, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que hablaba nuestro hermano, ¿cierto? Todo eso es influencia para nuestra mente, para nuestro cuerpo, y el Señor quiere santificarnos cada día. Es por eso la importancia del estudio de su palabra, el estudio también el Espíritu de Profecía. Allí, como mencionaba el hermano, hemos estudiado el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, estamos estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad ahora. Es bueno, mis hermanos, que nos instruyamos de qué manera podemos contrarrestar los ataques del enemigo. Es bueno estar cada día a los pies del Señor para que Él nos ayude y nos dé sabiduría. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, sí, sí, sí. Así es, hermanos, y gracias a Dios que aquí, pues ahí está nuestro hermano Luis también. Ojalá que siempre nos acompañe para poder resolver estos problemitas, ¿no, hermanos? Que lo que Dios quiere es eso. Podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto. Dice, en Corinto, pues hubo esos problemas, como también hoy en día hay problemas, ¿no? Después de una apelación contra las divisiones internas, o sea, en los capítulos 1 al 4 de Primera de Corintios, hermanos, hemos estudiado que apareció pues divisiones, ¿no? Que están mirando a las personas y se dividió la iglesia, ¿sí? Entonces, después de eso aparece ya el otro problema del pecado, ¿no? En este caso vamos a ver pues en esta semana ese otro pecado, ¿no? Y cómo solucionar, pero el enemigo ataca pues el cuerpo, ¿no? Y de eso vamos a estudiar esta semana, ¿no? Pablo pasa ahora a cuestiones relacionadas con la inmoralidad sexual. Hermanos, se va a hablar de ese tema. ¿Cómo dentro de la iglesia había pues no, inmoralidad sexual, ¿no? Aparte de los pleitos, también había la prostitución. Vamos a hablar acerca de esos problemas que del matrimonio, la soltería, que están ya en los siguientes capítulos
¿no? Desde el 5, 1 Corintios 5 hasta el 7. Y todo está relacionado, hermanos, con el cuerpo, ¿no? En este caso, el cuerpo, ¿no? Y sobre todo el sexo es el punto donde el enemigo ataca, ¿no? ¿Por qué la inmoralidad sexual, hermanos? ¿No? Entonces, de eso vamos a tratar en esta semana. Las normas del mundo les afectan enormemente, ¿no? Las normas del mundo les afectan enormemente. El sectarismo descrito en 1 Corintios 1 al 4 abrió la puerta al comportamiento inmoral denunciado en los capítulos siguientes. Así que, hermanos, cuando dejamos de mirar al Señor Jesucristo y empezamos a mirar a nuestros líderes, ¿no? El pastor o algún hermano, así lo miramos, entonces ya ahí nos perdimos, pues, hermanos. Eso da una puerta abierta para que entre las demás cosas, pues, ¿no? El enemigo se mete. Entonces, no dejemos de mirar a Jesús, que es la clave. ¿Cómo trata Pablo este pecado en la iglesia y qué lecciones podemos extraer de lo que escribió? Esto vamos a estudiar en esta semana y el tiempo pasó, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración. Amén, hermanitos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, nuevamente vamos hasta sus pies, Padre bendito, agradecidos, Señor, de su palabra que usted nos inspira, Padre Santo, a través de su Santo Espíritu. Rogamos, mi Señor, que podamos poner en práctica todas estas cosas que aprendemos, Padre bendito, que podamos cultivar nuestra mente en las buenas cosas, en los buenos hábitos, Padre amado, para que podamos hacer su voluntad, mi Señor. Padre Santo, rogamos que su Santo Espíritu pueda habitar en este templo, que podamos cuidarlo, mi Señor, para que no se aparte nunca de nosotros. Padre Santo, queremos suplicar a esta hora que usted sea nuestro guía, que nos acompañe en este santo día, mi Señor, y que podamos andar conforme a su voluntad. Padre bendito, bendiga a cada familia aquí representada, lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Querido hermano, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta mañana, Dios mediante. Un feliz Amén. sábado, hermano. Un feliz Feliz